Buenas tardes, mi nombre es Sandra Noemí Guadalupe Padilla Sánchez, presentando entrevista conductual, mapa conceptual, para la clase de propedéutica en el campo de la psicología clínica para la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Psicología a Distancia. Comenzamos viendo entrevista conductual de la evaluación conductual. ¿Pero qué es una entrevista conductual? Bueno, va a ser una herramienta que utilizamos en la evaluación conductual para recabar la información de los repertorios conductuales del usuario, del conjunto de conductas que el usuario ha tenido, por medio de la cual vamos a poder identificar y conceptualizar conductas a raíz de un encuentro interactivo con intercambio de información entre el usuario y el terapeuta. La entrevista conductual va a cumplir con los siguientes objetivos particulares. En el proceso de evaluación va a recabar información detallada y relevante, va a identificar las conductas problema, definir los parámetros conductuales de dichas conductas, conocer los antecedentes y consecuentes de las conductas, reconocer los recursos o habilidades del usuario y conocer datos de las medidas obtenidas de los registros y tareas en casa. Con esto se pretende lograr describir la conducta problema, facilitando así la elaboración de un análisis funcional de dicha conducta. Esto, a su vez, va a comenzar a generar las hipótesis del problema, plantear las mejores acciones y técnicas para el tratamiento. Pasamos ahora a las funciones de la entrevista conductual. Dentro de estas funciones va a haber tres muy importantes. La primera es evaluar y diagnosticar. Esta es la función que va a identificar las conductas problema y va a recabar datos de la generalización del problema hacia otras áreas de la vida del usuario. La segunda es motivar. Esta se trata de inducir al usuario para que pueda realizar un cambio conductual, promover el sentido de responsabilidad y control sobre su problema. Y la tercera función va a ser la de instruir. En esta función se va a informar sobre las metas terapéuticas y de todos los procedimientos para conseguir dichas metas. Regresando con los objetivos particulares con los que debe de cumplir la entrevista conductual, nos vamos a encontrar con ciertas modalidades de la entrevista que cumplen diferentes objetivos dependiendo de la modalidad. Aquí vamos a encontrar 4 modalidades de entrevista. La primera modalidad son las entrevistas de investigación y epidemiológicas, donde el objetivo es meramente la recabación de información, de datos que permiten evaluar una hipótesis o hacer muestreos de comportamientos en un consenso de investigación. La segunda modalidad va a ser la entrevista para el diseño de intervención. Su función es meramente motivacional, para que el usuario se implique en el proceso de cambios y se comprometa con las actividades dentro y fuera de la sesión. La tercera entrevista o modalidad es para la evaluación de intervenciones. La finalidad dentro de esta modalidad va a ser la de aportar datos sobre el funcionamiento, situaciones y obstáculos que influyen o interfieren con los objetivos de intervención. Y yo dejé por último la entrevista conductual de evaluación de problemas, que es en la que nos vamos a enfocar. Esta modalidad permite reunir información que nos hará determinar la existencia de problemas, sus características y las condiciones en las que suelen manifestarse. Esta entrevista exclusivamente es de carácter psicológico o terapéutico. Dentro de la entrevista conductual de evaluación de problemas vamos a encontrar puntos principales, en el cual el primero se trata sobre la delimitación de la conducta problema. En este punto es esencial conocer qué le ocurre al usuario. No existe un tiempo límite. Cuanto más delimitado esté el problema, mayor será el éxito de la entrevista. Para poder delimitar un problema, vamos a seguir 3 pasos. El primero es identificar el problema. El segundo es especificar niveles de respuesta.
Y el tercero, solicitar información de la última vez en la que se presentó dicho problema. Posteriormente vamos a pasar a la importancia del problema. Cómo el problema afecta la vida del usuario en diferentes contextos. Aquí se puede utilizar una escala numérico análoga, que va a ir desde el 0, nada grave, hasta el 10, muy grave. Parámetros de la conducta problema. La frecuencia, la duración, la intensidad del comportamiento son los parámetros que acompañan la gravedad del problema. Después tenemos determinantes de la conducta problema. Se localizan los elementos responsables de la ocurrencia de la conducta problema, los cuales pueden ser estimulación previa externa, los cuales pueden ser lugares, personas, horarios o motivo de estar presente, o estimulación propia de la persona, en los cuales entran pensamientos y respuestas fisiológicas, o elementos responsables del mantenimiento de la conducta, los cuales son cambios estimulares posteriores externos, como lo son sucesos que pasan en el lugar, lo que dicen las personas que se encuentran ahí, o cambios estimulares posteriores en la propia persona, que vendrían a ser las cosas que esta persona realiza, siente, dice o piensa. Pasamos a la evolución y desarrollo. Conocido el problema, los parámetros y estímulos que lo determinan, se diseñan las hipótesis. Es importante conocer la evolución del problema y los intentos de solución por parte del usuario. Tenemos expectativas y objetivos. En ellas, el usuario reconoce los comportamientos que han ayudado para entrenar su problema, sus objetivos de cambio, qué es lo que espera del contacto psicológico y explicar las formas en las que se llevará a la terapia. Recapitulando un poco sobre el objetivo principal de la entrevista conductual, vamos a encontrar que esta está dedicada a indagar sobre los repertorios conductuales, el conjunto de conductas del usuario que son problemáticos para su rutina o su vida diaria. La formulación de preguntas que guíen al terapeuta a las 4 coordenadas para hacer análisis conductual, la respuesta, las situaciones estimulares, las consecuencias y las variables organísmicas mediadoras. Pero, ¿qué se debe? Se debe de buscar la información relevante y evitar las redundancias al explorar todas las áreas, guiando así al entrevistado de forma sutil y en los momentos oportunos para recolectar la información que se requiere, a través de las siguientes fases. La fase inicial. En esta se crea la primera impresión del usuario. Lo que ocurrirá en la entrevista es importante prever las suposiciones, creencias o expectativas que el usuario tenga referente a los servicios psicológicos, ya que estas expectativas pueden favorecer o entorpecer el proceso de evaluación conductual. En esta primera fase inicial vamos a encontrar los factores externos, que son las condiciones de privacidad, iluminación, temperatura y limpieza, en donde se llevará a cabo el encuentro. La primera impresión que uno tenga del otro impactará en su relación de ambos, por lo que en los primeros minutos de esta se debe de promover un clima empático para que el usuario se sienta en confianza. A la creación de este vínculo para sentirse en confianza tanto por parte del usuario como por parte del terapeuta, se le es mejor conocida como rapport. ¿Pero qué es rapport? Bueno, es esta interacción en la que existe cooperación de ambas partes con la finalidad de obtener una relación óptima entre el terapeuta y el usuario durante el curso de la terapia. Posteriormente, ya establecido inicialmente el rapport y que el usuario se observe tranquilo, se debe pasar a la segunda parte de la entrevista, la recolección de datos sociodemográficos, tales como nombre completo, sexo, edad, estado civil, religión, escolaridad, ocupación, domicilio, etc. Algunos otros datos también son importantes. Se debe de llenar una ficha de identificación con información con antecedentes médicos y psicológicos, si existe alguna patología actual, si con anterioridad ya ha visitado servicios psicológicos, si se está tomando medicación, etcétera. Por último, para terminar la fase inicial, se inicia el interrogatorio
para la identificación del motivo de consulta, con la intención de conocer la queja o demanda del usuario. Aquí puede utilizarse preguntas como ¿qué le trae por aquí? ¿Cuál es la razón por la que solicitó atención psicológica? Ya entrados en este punto, la respuesta va a ser muy variable. Puede ser que el usuario dé respuestas como no lo sé, aún no estoy seguro, así como que se abra completamente y empiece a lanzar mucha información en el momento. Aquí es donde se da inicio a la fase intermedia. Durante esta fase, el usuario hablará por mucho tiempo, ya que responderá a las preguntas del terapeuta. Por lo tanto, el terapeuta no deberá perder de vista la dirección de la entrevista. Durante esta etapa es importante que la conversación se mantenga fluida. Esto se podrá dar si el terapeuta no realiza transiciones entre temas, o sea, que no salte de un tema a otro. Se debe de vigilar el lenguaje no verbal del usuario mientras habla de sus temas y se debe recoger toda la información relevante y precisa que se pueda. Se identificará el problema y se podrá elaborar una hipótesis que ayudará a guiar la conversación. Y así pasamos a la fase final. Esta consiste en hacer un cierre positivo, integral y claro de lo que se ha realizado a lo largo de esta sesión. Y con base en el interrogatorio se busca que el usuario termine la consulta con un estado anímico mejor del que tenía en un comienzo y sintetizar de forma concreta todo lo charlado, resolver dudas, exponer las actividades del próximo encuentro, explicar las tareas para la casa y sobre todo agendar la próxima cita. Se pueden utilizar palabras para alentar o motivar al usuario una vez terminada la interacción, como deseo que tengas una excelente semana, espero que los próximos días todo vaya bien en tu casa, en tu trabajo, nos vemos en la próxima cita, te agradezco la asistencia puntual del día de hoy, etcétera. Y así terminamos las fases, funciones y modalidades de la entrevista conductual. Espero que el contenido haya sido de su agrado. Se despide afectuosamente Sandra Padilla.